Eso es lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Porque cuando hablamos las frecuencias del reino de los cielos y las frecuencias malignas, estamos entendiendo principios que nos va a edificar en nuestro conocimiento, entendimiento de cómo se maneja el reino espiritual, cuál es nuestra parte, cómo nosotros debemos actuar. Son principios para nosotros de batalla espiritual. Y ninguno de nosotros puede decir yo no entro en una batalla espiritual, porque todos tenemos batallas espirituales, porque el mundo es espiritual. Nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu, tenemos alma y estamos dentro de un cuerpo, pero somos espíritu. Y la verdad que todo lo que hay en la tierra se formó del espíritu. Dios formó, Dios creó, Dios el creador, pero todo se creó de la palabra, del espíritu. Y necesitamos entender estos principios de batalla espiritual para que podamos tener victoria en nuestras vidas. Yo quiero compartir con ustedes, continuar con estas frecuencias del reino de los cielos y las frecuencias malignas, pero compartiendo hoy y mañana una historia conocida en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, pero que nos trae muchos principios muy importantes para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo hoy les pueda fundamentar, les pueda edificar y traer revelación de esta palabra que vamos a compartir en estos 2 días. Y después vamos a orar. Conforme al entendimiento que vamos teniendo, vamos a orar. Es la historia de Israel, el pueblo de Dios. ¿Por qué siempre hablamos de Israel? Porque es el pueblo de Dios, Israel, es el modelo de lo que hoy pasa con la iglesia, con el pueblo de Dios. Cuando hablamos Israel, estamos hablando de un pueblo escogido, llamado por Dios, así como somos vos y yo. Cuando Israel salió de Egipto, Moisés como libertador, salieron de Egipto, se abrió el mar, esa es una historia que ustedes conocen, pasaron en seco el mar y fueron rumbo a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham tiempos antes, que Dios le daría esa tierra a su pueblo para que su pueblo pueda ocupar, pueda habitar, pueda conquistar. Pero siempre la promesa que Dios nos da, nosotros tenemos que conquistar. Por eso es lo que necesitamos entender, principios de batalla espiritual. Necesitamos conquistar. Vos y yo necesitamos entender que nosotros estamos en una batalla de conquista de las promesas que Dios nos dio. Aquí en la tierra estamos batallando. Cuando estamos en el cielo ya no vamos a necesitar batallar. En el milenio, cuando Cristo reina acá sobre la tierra, ya no vamos a necesitar batallar. Pero hoy estamos en una batalla y necesitamos entender que vos y yo necesitamos conquistar las promesas que Dios nos dio, que vos y yo necesitamos conquistar nuestro territorio, aquello que Dios nos entregó en nuestras manos, que vos y yo necesitamos conquistar el territorio de nuestra familia, el territorio de la vida de nuestros hijos, tal vez el matrimonio, el cónyuge, que vos y yo necesitamos conquistar nuestro barrio, tal vez nuestra ciudad, que todo aquí en la tierra es conquista, es ocupar aquello que Dios ya nos entregó. Pero ahí está el problema, ahí está el fracaso de la iglesia, ahí está el fracaso del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, que muchas veces no entendemos que nosotros tenemos que conquistar. ¿Y cómo hacer esto? Dice que
Moisés y el pueblo de Dios estaban en el desierto, pero llegaron en un momento donde ellos tenían que mirar la tierra prometida. Ya estaban como para entrar en la tierra prometida. Estos pasajes que voy a compartir con ustedes hoy y mañana está en Números. Números está en el Antiguo Testamento, Números 13. Dice la misión de los 12 espías. Dios le habló a Moisés en el versículo 1. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Yo le voy a ir relatando. Le dijo que Moisés pueda escoger 12 hombres, 12 príncipes representando las 12 tribus de Israel, 12 líderes, 12 príncipes. ¿Y qué ellos tenían que hacer? Dice, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era la tierra prometida. Y atiendan lo que Dios le dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo doy, dijo Dios. Esa tierra Dios ya les dio a Israel. Dios ya les dio su promesa, les dio su palabra. Esta tierra de Canaán es de ustedes. El Dios soberano, el Dios que es dueño de los cielos, de la tierra, porque dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios, porque Él es el creador. Toda cosa creada, toda creación le pertenece a quien le creó. Y Dios creó la tierra y Dios decidió darle Canaán a Israel. Así como Dios te dio promesas y Dios me dio promesas. Tal vez promesas de la conversión, salvación de nuestros hijos, tal vez del matrimonio, de la parentela. Tal vez Dios te dio una promesa de que Dios te va a dar un lugar, te va a levantar como cabeza en algún lugar. Tal vez Dios te dio una promesa que Dios te va a dar territorios, tierras. Tal vez Dios te dio promesa que te va a llegar a dar la posesión para tu casa propia, que Dios te va a dar ese trabajo, que Dios te va a dar esa posición. Tal vez hay muchas promesas que Dios ministerialmente, tal vez Dios te prometió muchas cosas como ministro, como siervos de Dios. Dios nos prometió muchas cosas. Son promesas que Dios dio. Él dio su palabra y dijo, la cual yo doy a los hijos de Israel. Pero ellos tenían que salir, dice, a observar la tierra. Dios le envió a estos 12 para que ellos vayan a mirar aquello que Dios le prometió. Tenían que mirar y dice que ellos se fueron y tenían que observar la tierra como es. ¿Qué ellos tenían que observar? En el versículo 18 dice, tenían que observar el pueblo que habitaba en esa tierra, el pueblo, si es fuerte o débil, si son pocos o numerosos. Tenían que observar cómo era la tierra habitada, si era buena o mala, cómo eran las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Ellos tenían que observar cómo era el terreno, si era fértil o estéril, si en él había árboles o no. Y esforzaos, y se tenían que esforzar, dice, y tomar del fruto del país. ¿Qué ellos tenían que hacer primeramente con su tierra prometida? Con la tierra que Dios le prometió. Porque ellos tenían que conquistar. Recuérdense, Dios nos dio dominio en la tierra. Y Jesús, con la obra que hizo en la cruz, venciendo al maligno, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, Jesús conquistó todo y nos dio la autoridad como sus representantes, como sus embajadores en la tierra. Y nosotros como embajadores, un día vamos a hablar sobre eso, de las embajadas, de los embajadores del reino que son enviados. Tenemos la autoridad, la venia, la autorización de Dios para conquistar y para expulsar
a los invasores de nuestro territorio. Pero para eso, primero tenemos que observar, hacer el mapeamiento. Escuchen lo que les voy a decir. Nosotros necesitamos ser sabios, entendidos en las cosas del Espíritu. Necesitamos mapear nuestro territorio. Tal vez vos tenés batallas que enfrentás en tu vida y no sabes por qué. Tal vez enfrentás batallas en tu entorno, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. No sabes por qué. No sabes a veces ni con quién o qué tipo de espíritu, de opositores estás enfrentando, estás batallando, qué tipo de espíritus te están atacando. Por eso es necesario ese mapeamiento, ese observar tu territorio, aquello que Dios te dio, aquello que Dios te entregó, que Dios nos entregó, nuestra familia, nuestra casa, nuestros recursos económicos, que Dios te entregó el lugar de tu trabajo, que Dios entregó. Necesitamos mapear, necesitamos ver quiénes son los que están operando, qué tipo de espíritus te están atacando, qué tipo de espíritus están atacando o atando a tus seres queridos. ¿Qué espíritus están atacando tu matrimonio? ¿Por qué constantemente peleas? ¿Por qué constantemente conflictos? ¿Por qué constantes enojos, iras, griterío? ¿Por qué constantes ataques o situaciones o reacciones de tus hijos? De repente en la casa, la familia, los hijos actúan en constantes rebeliones. Entonces nosotros necesitamos entender qué tipo de ataque estás recibiendo en tu trabajo, en tu parte económica. Necesitamos mapear, entender contra quién estamos luchando. Eso es lo primero en la batalla espiritual. Lo primero es saber que Dios ya nos entregó la promesa y nos entregó ese territorio. Y segundo, necesitamos hacer un mapeamiento espiritual, observar por medio de las reacciones, de las actitudes, de los conflictos, de lo que vamos enfrentando. ¿Qué espíritu yo constantemente puedo estar enfrentando o vos? Tal vez constante tristeza, constantes depresiones, angustias, tal vez ansiedad. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que constantemente viene contra tuyo para paralizarte, para hacerte paralizar, para hacerte retroceder del plan, del propósito que Dios tiene para tu vida? Porque Dios tiene planes, tienen propósitos para tu vida, para tu familia. Dios te llamó para conquistar aquí en la tierra aquello que Dios te prometió. Dios te llamó conquistador. Somos conquistadores porque tenemos el Espíritu de Dios. Él conquistó en la cruz del Calvario la victoria. Por eso Él nos hizo conquistadores. Estamos en una guerra, estamos en una batalla de conquista de nuestras promesas. Pero necesitamos hacer ese mapeamiento espiritual. Necesitamos entender, observar, así como Moisés, como Dios le envió a los 12 espías en la tierra prometida. Ellos tenían que observar qué pueblos habían allí. Eran fuertes, eran débiles. Cómo era la tierra, era fértil. La tierra era seca. Los frutos que había en esa tierra eran buenos, no eran buenos. Necesitaban ellos mapear, tener ese conocimiento y entendimiento. Así como vos y yo necesitamos. Ellos dicen que fueron a la tierra. Ellos se fueron y ellos vieron cómo era la tierra. Reconocieron la tierra. Pero ellos vieron a gigantes en esa tierra. Estaban los 3 hijos de Anac. Anac, de la descendencia de Anac, eran los gigantes. Anac significa cuello largo. Ellos eran hombres grandes, gigantes, que habitaban esas tierras que Dios le prometió que ellos conquistarían y tomarían. Nunca, mis queridos,
una conquista es fácil, pero tenemos la victoria y la promesa que Dios dice que Él juró por su mano derecha que no dará a nuestros enemigos aquello que Él nos prometió. Él nos dio, necesitamos creerle a Dios. Pero este pueblo, estos 12 espías, ellos vieron a los gigantes que estaban allí. Vieron no solamente los gigantes, pero vieron también que la tierra era muy buena. Porque la promesa que Dios nos da siempre es una promesa buena. Dice que era una tierra donde había frutos gigantes. Era una tierra, dice, que ellos cortaron los sarmientos, racimos de uva. Ellos tuvieron que llevar entre dos con un palo las uvas, las granadas, los higos eran gigantes. Y esos son los frutos que Dios en este tiempo quiere entregarte. Frutos gigantes, frutos buenos que hay en tu tierra prometida. Dios te quiere entregar en este tiempo, tiempos de victoria, donde vas a ver victoria en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Vas a ver victoria en tu trabajo, vas a ver victoria en tu economía, vas a ver victoria en tu salud, vas a ver victoria de Dios. Dios te va a entregar esos frutos. Dios te va a entregar la promesa, lo que Dios te prometió. Él te va a entregar. Es bueno, es grande. Y ellos dice que llamaron ese valle el valle de Escol, que significa racimo de frutos. Hay frutos que Dios te va a entregar en este tiempo, pero es necesario conocer los enemigos, los invasores de esos territorios que Dios ya nos entregó, que Dios ya te entregó. ¿Cuáles son? Son gigantes. ¿Y qué tipo de gigantes son? Son gigantes de escasez, son gigantes de depresión, ansiedad, son gigantes de temor, son gigantes de contiendas, división. Son gigantes. ¿Qué gigantes? Miedo al temor. El temor te está paralizando. El temor te está hablando, te está paralizando. No le des oído a esos gigantes, ni mires lo grande que ellos son. Porque para vos y para mí pueden ser gigantes en altura. Si le comparamos a nosotros, si vos le comparás a vos, a tu fuerza, a tu estatura, van a ser gigantes. Pero si le comparás a Jesús, todos ellos no son nada. Porque acá el único gigante, el único todopoderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Jesús el Mesías, Jesús el Salvador, Jesús el Conquistador, aquel que conquistó la victoria en la cruz del Calvario. Y dice que sometió a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas y huestes espirituales de maldad bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Y nosotros, dice que la iglesia somos cuerpo, su cuerpo, y por ende está bajo nuestros pies esos gigantes. Pero necesitamos entender. Ellos te aparecen como gigantes, como algo imposible de vencer, algo imposible de superar, algo imposible. Pero este tiempo necesitamos conquistar nuestros territorios. Vos necesitas conquistar tu territorio, tu promesa. ¿Qué pasó? Ellos volvieron. Después de 40 días estar reconociendo la tierra, ellos volvieron. ¿Y con qué palabras y con qué noticias volvieron? Dice que le dieron la información a Moisés y a toda la congregación y le dijeron: nosotros llegamos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente es una tierra espectacular, es una tierra que fluye leche y miel, y estos son los frutos de esa tierra. A veces Dios nos da algunos frutos de la promesa. A veces hay momentos que tal vez saboreamos ciertas conquistas, ciertos momentos son como
esa prueba de esos frutos, de esa tierra prometida, de esa promesa. Pero no es solamente algunos frutos. No, ellos no iban a quedarse solo con esos frutos que trajeron. Ellos tenían que conquistar la tierra de los frutos, la tierra de la promesa, la tierra donde fluía leche, miel, bendición. Ellos tenían que habitar esa tierra. Y para habitar, primeramente tenían que expulsar. Para tomar, primero tenían que expulsar a los intrusos, a los enemigos, a los gigantes. Y decirles, esta tierra Dios nos entregó. Dios estaba con ellos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Vayan y reconozcan la tierra que yo les entregué y ya les di. ¿Qué cosas Dios entregó en tus manos que Satanás quiere arrebatar? ¿Qué cosas Dios te puso en tus manos que el enemigo quiere arrebatarte? ¿Quiere quitarte de tus manos? Se va a levantar los gigantes para atemorizarte. Se van a levantar los gigantes a decirte, es imposible. Se van a levantar los gigantes a decirte, aquí yo soy el dueño y vos no tenés nada que hacer aquí. Te voy a aplastar. Son engaños del diablo, porque si Dios entregó, Dios es mayor y soberano y todopoderoso. Por eso la palabra nos enseña, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo todo podemos. Fuera de Cristo nada podemos. Pero en Cristo somos conquistadores de las promesas de Dios. Y este fue el informe que estos 10 de ellos, eran 12, 10 de ellos dieron este informe. Sí, muy buena la promesa de Dios, muy bueno el territorio que Dios prometió. Pero vimos ciudades dice, aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas tienen fortalezas imposibles de entrar. Estas fueron las palabras negativas, las palabras que estos 10 espías dijeron a causa del temor. Es imposible y a causa de la incredulidad de ellos. También vimos allí los hijos de Anac, vimos gigantes. Entonces Caleb, uno de ellos, es uno de los que tenían el espíritu correcto, el corazón correcto, la visión correcta, les hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, no, subamos. Y esta tiene que ser nuestra actitud, tu actitud y mía en la conquista. Subamos lo que Dios nos prometió. Él nos va a dar, más podremos nosotros que ellos. Subamos, tomemos posesión de ella, tomemos posesión de esa tierra prometida, tomemos posesión de la promesa, tomemos posesión. Más vamos a poder nosotros que ellos, más vamos a poder nosotros que ellos. Y esa es la palabra que Dios nos habla en el Nuevo Testamento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra. Porque pueden decir, pero eso está en el Antiguo Testamento. Pero es la misma palabra que habla en el Nuevo Testamento. Dios dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? Se pueden levantar gigantes, se pueden levantar para hacernos temer, pero ellos tienen que retroceder. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana van a retroceder. Mas los varones que subieron con él, los 10 dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Miren la palabra negativa, miren la palabra de la frecuencia baja, miren la palabra que ellos se estaban poniendo de acuerdo con el espíritu de temor y de miedo. Las palabras, a veces nuestras palabras nos pueden ya hacer entrar en derrota. Por nuestras palabras. Recuérdense lo que estamos hablando, el poder de las palabras. En nuestra boca está el poder para la vida y para la muerte.
De nuestra boca, dice, lo que habla nuestra boca va a comer, se va a alimentar nuestro vientre. ¿Qué significa esa frase bíblica? Que lo que hablamos, eso se va a cumplir en nosotros. Lo que hablamos. Ayer les dije, nuestras palabras son semillas. Y la semilla cuando se siembra en la tierra va a producir fruto. ¿Y qué palabra yo estoy hablando? ¿Qué palabra estamos hablando? ¿Qué semilla estamos sembrando? Estamos sembrando semillas, palabras de fe, palabras de confianza en Dios. Estamos sembrando las palabras como dijo Caleb. Vamos a subir contra nuestros enemigos. Vamos a conquistar lo que Dios nos dijo. Vamos a conquistar nuestra familia. Nuestra familia es de Jesucristo. Nuestros hijos son de Cristo. Mi matrimonio es de Cristo. ¿Qué es mi trabajo? Dios me va a bendecir, me va a prosperar. Dios me va a abrir puertas. Dios me va a hacer fructificar. Aunque la tierra esté desierta, Dios voy a fructificar aún en medio del desierto. Aún en medio cuando no hay nada, igual allí yo voy a fructificar. ¿Son esas las palabras que estamos sembrando? Porque si son esas las palabras que estamos sembrando, esas palabras son semillas que van a fructificar en su momento. Entonces de ese fruto vamos a comer. ¿Qué significa eso? Eso se va a cumplir en nuestras vidas. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que dice el maligno, con lo que dice el espíritu de temor, de miedo, y empezamos a decir lo que estos 10 espías dijeron, no podremos contra aquel pueblo, no vamos a poder conquistar, no vamos a poder avanzar, no se va a cumplir esto en nuestra vida, no vamos a poder prosperar, no vamos a poder sanar. Entonces esas son las palabras que yo voy liberando y eso es lo que se va a cumplir. Y vamos a ver que así mismo es. Dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ellos son más fuertes, ellos son más poderosos. Es como declarar y decretar la derrota. Ellos ya declararon la derrota. Y hablaron mal entre el pueblo de Israel, hablaron mal de la tierra. Hablaron mal de la tierra de la promesa. Mis queridos, por eso Dios nos está hablando, tenemos que refrenar nuestra lengua. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Yo no puedo hablar mal de mi promesa. ¿Qué significa eso? Tengo que guardar mi boca y mi corazón. Un ejemplo. Si oro por mi esposo o por la esposa o por el esposo o por los hijos o por los parientes para que puedan conocer a Jesús, para que puedan recibir salvación, yo no puedo estar en la presencia de Dios hablando, orando por ellos y después hablando mal de ellos, hablando mal de mi tierra que tengo que conquistar, hablando mal de mi casa, hablando mal de mi marido, hablando mal de la esposa, hablando mal de los hijos, hablando mal de mi ciudad, de mi tierra, de mi trabajo. No puedo, si yo estoy orando y diciendo, Señor, levántame, prosperame, levántame como cabeza en mi trabajo, levántame, ascendeme, Señor, bendecime en ese lugar. ¿Cómo yo voy a estar orando eso? Después me doy la vuelta y empiezo a hablar mal, echar pestes, culebras sobre mi patrón, sobre mi trabajo, sobre lo que hago, plaguearme, quejarme. Yo me estoy atando con mi palabra y muchas veces por eso no viene el ascenso, por eso no viene la promoción, porque yo delante de Dios hablo algo, sale agua dulce y después de la misma fuente sale agua amarga y empiezo a amargar lo que era dulce, empiezo a maldecir, empiezo a hablar mal, empiezo a quejarme. Ellos hablaron mal de su tierra. Yo necesito alinear mis palabras a la voluntad de Dios. Cuesta, porque mi corazón tiene que alinearse a lo que Dios habla. Cuesta. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar. Al Espíritu Santo que nos puede ayudar.
Ellos dijeron, hablaron mal de la tierra. Y dijo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, nosotros nos vimos a nosotros como langostas delante de los gigantes. Y así les parecíamos a ellos. Imagínense lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban hablando derrota desde de un inicio hasta el final. Ellos dijeron que esos gigantes era imposible de quitarles, de enfrentarles. Y que a los ojos, en la visión de ellos se veían como langostas delante de los gigantes. Y ellos decían que los gigantes le veían como langostas. La pregunta es, ¿cómo nos vemos nosotros delante de nuestros adversarios? ¿Cómo te estás viendo vos delante de tus adversarios? ¿Cuál es tu identidad? Tal vez tu identidad tiene que cambiar. Tu visión de vos mismo y de vos misma tiene que cambiar. Tal vez vos te ves derrotado y derrotada. Y si vos mismo te ves así, ¿cómo vas a tener victoria? ¿Cómo te vas a poder levantar para conquistar? Vos tenés que creer lo que Dios dijo de vos. Vos tenés que creer cuál es tu identidad en Cristo. Y si todavía no tenés una identidad en Cristo porque no conoces, bueno, estos son oportunidades para conocer la palabra. Por eso yo le estoy dando palabra, fundamento. Podíamos solo orar, interceder. Y mucha gente quiere eso. Yo me doy cuenta, mucha gente entra más para la oración porque quiere que se ore por ella, por él. Pero mis queridos, Dios no nos llamó solo para que se ore por nosotros. Dios nos llamó para que nosotros nos levantemos como intercesores en nuestros propios hogares, en nuestros propios lugares de trabajo, en nuestras propias ciudades, naciones. Dios quiere que nosotros nos levantemos como intercesores, que sepamos nuestra identidad en Cristo, que sepamos quién somos. Y para eso necesitamos escuchar la palabra, conocer la palabra. Y si no conocemos, necesitamos tener quien nos enseñe Biblia, la palabra, las revelaciones del reino de los cielos, para que esa revelación pueda, dice, renovar nuestra mente, pueda renovar nuestra mente, y allí cambia la forma en que nosotros nos vemos, porque sabemos, según lo que Dios habla, según la palabra, quién somos en Cristo, que somos más que vencedores, que somos más que victoriosos, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros necesitamos tener ese entendimiento de la palabra para poder dejar de solamente pedir migajas, de solamente pedir que se ore por nosotros, pero nosotros levantarnos, unirnos en oración juntos orar, juntos interceder. Mis queridos, yo sola no voy a poder yo no puedo. El único que puede llevar las cargas es Jesús. Dice, tráiganme a mí sus cargas, el que está cansado, trabajado, yo les haré descansar. Pero sí podemos levantarnos juntos en un mismo espíritu, levantar donde cuando oramos, intercedemos, vos te levantás conmigo de acuerdo y vos decís amén y declarás y hablás también y profetizás y declarar que eso va a ocurrir en tu casa, en tu vida, en tu tierra, en tu promesa. Y donde vos también después a sola te levantás y lo mismo haces o en unidad con otros hermanos. Dios no quiere, Dios quiere darnos el pan. Dios quiere darnos la promesa. Dios quiere darnos
la conquista de la tierra prometida. Pero para eso tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo. Hay muchos que tienen miedo del diablo, tienen miedo de los demonios, no quieren ni nombrar, pero ellos son nuestros enemigos en la tierra. Por eso hablamos en estos días que en Efesios Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestro enemigo no son las personas, son, dice, espíritus. Que tienen sus rangos, que tienen sus lugares, sus posiciones y tienen sus funciones. Y ellos batallan contra nosotros. Y una de las formas que ellos tienen para neutralizarnos, para neutralizarte, es dejarnos en ignorancia espiritual, ignorancia de la palabra, ignorancia de quién somos en Cristo Jesús. Y la forma que nos vemos y la forma que pensamos que ellos nos ven tiene que cambiar. Mañana vamos a continuar. Yo ya tengo que terminar porque tengo oración a las 6 esta semana. Esta semana nomás es la oración a las 6 de la mañana. Por eso tengo que terminar antes. Pero mañana vamos a continuar este fundamento para la batalla espiritual. Y mañana vamos a interceder. Y yo quiero que ustedes hagan hoy algo. Identifiquen los gigantes que están en sus territorios. Orá, pedirle al Espíritu Santo que te alumbre, mapea hoy. Hoy mapea tu territorio. Hoy mapea cuáles son los espíritus que se te oponen. Hoy mapea qué es lo que constantemente viene contra tu mente, contra tu corazón, tus emociones. Qué es lo que constantemente te habla. Temor, duda, ansiedad, ira, enojo, contiendas, peleas, desánimo, escasez, robo. Se te roba constantemente lo que es tuyo, constantemente se te roba. Enfermedades, constantemente sos afectado por enfermedades. Cuando te levantás y parece que todo está bien, algo otra vez viene y te derriba, algo otra vez viene. ¿Qué es? ¿Contra quién estás luchando? Hoy hace ese mapeamiento espiritual y mañana anota. Y mañana vamos a traer en este altar, en la presencia de Dios, y vamos a empezar a guerrear. Amén. Mañana entonces vamos a continuar. No vaya a perderte, porque este es algo impresionante. Lo que si entendemos estos principios es algo impresionante. Así que mañana yo te espero. Tamara, Dios te bendiga, mi querida. Julie, Dios te bendiga. Entonces mañana vamos a continuar con esta revelación. Así oírla, anotá, y todo lo que el Espíritu Santo te va mostrando, identifica cuáles son los gigantes en tu tierra, en tu territorio, lo que te está resistiendo, y a ese vas a enfrentar. Vamos a enfrentar juntos y va a haber victoria en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Yo les dejo ahora y mañana nos vemos. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.